si Becky no está de portada es precisamente por las redes sociales que se tejieron desde abajo para impedirlo. Bueno, todos estos ejemplos justifican de algún modo que el hecho de que llevamos una década trabajando en desmenuzar, desentrañar la política migratoria. Y quizás eso lo tenemos que hacer todo el tiempo contra el papel de los medios de comunicación y del espectáculo mediático al que hacía referencia Robert, y que muchas veces hemos dicho también que pensamos que generan algo bastante más peligroso que la manipulación, porque efectivamente los medios de comunicación nos mienten continuamente, pero en relación con las migraciones yo creo que un efecto más perverso que el de la manipulación es el efecto de la descontextualización radical de los hechos migratorios y en general de todos los procesos. Muchas veces he dicho que nos presentan a los migrantes como una especie de fantasmas colgados de una valla de Melilla, fantasmas que no tienen pasado porque no hay causas sociales, políticas, económicas de las migraciones y tampoco tienen ningún futuro porque en el momento en que desaparecen del fotograma televisivo, del mismo modo nos olvidamos de ellos, ¿no? He hecho referencia muchas veces también a varios autores como son Gunther Anders o Pasolini o Alba Rico. Yo creo que el último medio siglo se puede establecer una continuidad entre el pensamiento de estos autores precisamente para hablarnos de esta especie de mutación antropológica que decía Pasolini, por la cual ha cambiado nuestra capacidad de percibir los hechos sociales. Nos tragamos continuamente imágenes, millones de imágenes televisivas y, como diría Gunther Anders, las evacuamos como si fuesen aceitunas deshuesadas sin que ejerzan, digamos, ningún tipo de influencia sobre nosotras, ¿no? Estos autores hablan de nuestra incapacidad creciente para tener imaginación y para poder comprometernos para tener imaginación, para tener memoria y para poder comprometernos con los hechos sociales que acuden a nuestro, digamos que se encuentran con nosotros a través del mecanismo televisivo, y cuando digo televisivo me refiero a algo más amplio que la televisión. Yo creo que es muy atinado Gunther Anders cuando dice algo así como que en el pasado los seres humanos recorríamos el mundo, en el pasado los seres humanos recorríamos los caminos y ahora es el mundo el que nos recorre. Y creo que ese mundo que nos recorre a través del bombardeo y de la bulimia mediática de alguna manera nos incapacita para intervenir. De alguna manera vivimos una especie de extrañamiento sobre las cosas que suceden y por eso lo que sucede en la frontera sur, cuando la anomalía no es que dispare la policía española a inmigrantes indefensos en el agua. La anomalía no es que peguen palizas a los migrantes que intentan saltar la valla. La anomalía no es que haya naufragios con centenares de muertos en el Mediterráneo. Eso no es la anomalía, eso es la normalidad de la frontera. Que la policía dispare y que los migrantes mueran es la normalidad de la frontera y, sin embargo, los medios de comunicación cada día nos representan como una anomalía y cada día nos escandalizamos porque ha habido de nuevo una tragedia que parece caída del cielo en el océano. Y frente a esa radical descontextualización del hecho migratorio, lo que nosotros tratamos de proponer con nuestros medios mucho más humildes que el mecanismo televisivo es lo que diría un sociólogo argelino que ya se murió y que analizaba las migraciones especialmente de Argelia a Francia desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 70 en varias oleadas migratorias. Abdelmalek Sayad, que tiene un libro por lo menos traducido al castellano que se llama La doble ausencia, Sayad decía que era necesario poner un ojo en el lugar de origen y un ojo en el lugar de destino para poder entender las migraciones. No se podía hablar de la inmigración sin hablar de la emigración, que había que reconstituir íntegramente las trayectorias emigrantes para poder entender el proceso migratorio. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es un intento de hacer esa recontextualización
frente a la radical descontextualización de los medios de comunicación y del discurso político espectacular. Y para poder hacer esa recontextualización, lo que proponemos es ir más allá de la cuestión migratoria y tratar de elaborar una teoría de la movilidad en el capitalismo. Y para pensar la movilidad en el capitalismo, nos parece que los dos opuestos más significativos son el turista y el migrante. Creo que sobre esto, quizás en esta misma sala, puede ser que Santiago Albarrico haya hablado a través de su artículo Turismo, la mirada caníbal. Podéis pensar sobre esta dicotomía entre el turista y el migrante, el turista que ve cómo las fronteras caen a su paso, a sus pies, el turista que acude a cualquier lugar del mundo a hacer las fotografías que previamente ha decidido desde su casa que tenía que hacerse en ese lugar, el turista que se encuentra en las comunidades de origen del territorio, que se disfrazan de la manera que el turista imagina que tienen que ir vestidas esas indígenas, ¿no? Frente al turista que ve cómo caen las fronteras a su paso, tenemos al migrante o a la migrante que tiene que trepar por la valla o que tiene que jugarse la vida en el océano. Y es que tenemos que, para pensar en la movilidad en el capitalismo, tenemos que explicar la paradoja de que en este momento histórico la movilidad humana está más acelerada que nunca. Hay más de 1.000 millones de desplazamientos turísticos, hay 68 millones de visitas turísticas al Estado español, y eso convive con el momento histórico en el que más muros, más alambradas, más violencia en las fronteras ha habido en la historia de la humanidad. Es decir, que hay ambas cosas a la vez. La hipermovilidad, una hipermovilidad por otro lado insostenible ecológicamente, y la violencia en la frontera para controlarla en muchos continentes y territorios del planeta. Pero si nos fijamos exclusivamente en la cuestión de las migraciones, vemos que esa frontera, que se ha llamado la frontera sur en Europa, quienes desde planteamientos críticos abordamos el asunto de la frontera exterior, hemos utilizado mucho la metáfora de la fortaleza europea para denunciar lo que ha hecho la Unión Europea a través de su violencia estructural. Hay un autor que se llama Frank Hinkelamer que habla del genocidio estructural en el Mediterráneo. Y sin embargo,